Lo primero que vamos a hacer un nuevo proyecto. Le damos New Project, Java Application, le damos siguiente. Aquí le vamos a cambiar el nombre, le voy a poner Torre. Vamos a poner Torre Hanoi. Torre Hanoi Solución. Y le quitamos aquí, le vamos a dejar aquí para que nos cree el método main. Le damos terminar. Ya que lo tenemos aquí, vamos a ir hasta el método main aquí y vamos a empezar a hacer lo que es el método. Entonces le voy a poner torre, abrimos paréntesis y después cerramos con punto y coma. Aquí nos va a decir que hay un error porque no hemos creado el método, entonces le damos en el rojo, le damos para que nos cree el método torre. Ya lo tenemos, el método torre. Después lo vamos a comentar esto de aquí para que no, y le damos un espacio y aquí vamos a empezar a poner lo que va a ser los parámetros. Entonces el primero parámetro que vamos a ocupar, si vamos a hacer de tres, vamos a hacer 3 discos, coma, espacio, torre 1, coma, espacio, torre 2, coma, espacio y torre 3. Y nos sigue dando error porque no hemos puesto los parámetros aquí en lo que es el método. Entonces aquí vamos a ponerle int disco, vamos a ponerle discos, le ponemos coma, espacio, int torre 1, coma, un espacio, torre 2, coma, espacio y le vamos a poner in también porque está el in. Entonces vamos a hacer torre 1, torre 2. Aquí nos faltó poner el tipo de dato y vamos a ponerle aquí torre 3. Entonces ya tenemos lo que va a ser, que aquí le pusimos 3 discos. Aquí va a ser el parámetro in discos, el parámetro torre 1, torre 2 y torre 3, y todos con el mismo tipo de dato que es in. Entonces vamos a ponerle un if, damos control espacio para que nos dé un else. Ya que lo tenemos aquí, entonces vamos a ponerle aquí dentro vamos a poner lo que va a ser que el disco sea igual a 1. Entonces discos va a ser igual a 1. Eso es para que empiece con el 1. Entonces vamos a mandarle un mensaje out tabulador y le vamos a decir aquí mover de torre, nomás le vamos a poner mover de torre. Vamos a decir mover de torre, le damos un espacio y lo vamos a poner ya lo que es la torre. Entonces le damos un espacio, vamos a concatenar lo que va a ser torre 1 y le volvemos a concatenar ahí lo que va a ser y le vamos a dar un espacio y le vamos a decir entre doble comilla le vamos a poner a torre y torre y le damos un espacio y le concatenamos lo que es el 3 para que se vaya a torre 3. Entonces ya tenemos aquí mover de torre y aquí como va a ser torre 1, mover de torre 1 a torre 3. Este va a ser el primero. En lo que viene siendo él, entonces vamos a ya hacer lo que es el método recursivo. Entonces vamos a poner el mismo método, este mismo método, eso que está aquí, lo vamos a poner aquí. Entonces torre, abrimos paréntesis y cerramos punto y coma, y aquí le vamos a enviar aquí los datos aquí, discos menos 1 porque empieza con 0. Entonces le vamos a poner
discos 1, coma, y después vamos a poner torre, lo que va a ser torre 1, le ponemos coma, espacio, torre 2, torre 3 digo, y le ponemos coma y espacio, torre 2. Entonces ya tenemos aquí lo que va a ser la primera, lo que va a ser la recursividad de nuestra torre. Entonces vamos a mandar un mensaje para que se vaya escribiendo lo que vamos haciendo. Entonces ponemos un SOUT, tabulador, y le vamos a poner ya la siguiente, que si se mueve de 1 a la torre 3, entonces que nos lo ponga en pantalla también. Entonces vamos a ponerle mover, mover torre. Eso ya nos están dando las instrucciones. Entonces torre, vamos a decirle, y un espacio, le damos un espacio para poner que lo que nos esté dando el if. Entonces ahí le ponemos, concatenamos lo que va a ser torre 1 y seguimos concatenando lo que va a ser. Ese es solamente el diseño. Entonces ponemos entre doble comilla, le damos un espacio, le vamos a decir a torre, le damos otro espacio y concatenamos lo que va a ser torre 3. Entonces ponemos concatenación y le ponemos torre 3. Entonces ya tenemos los siguientes movimientos. Entonces tenemos el primer movimiento y después que se mueva a al siguiente movimiento. Entonces ahora lo que vamos a hacer otra vez la recursividad de lo que es nuestro método. Entonces torre, abrimos paréntesis y cerramos con punto y coma. Entonces aquí es donde ya nos va a dar todo lo que son los movimientos que tenemos que hacer si tenemos 3 discos. Entonces discos menos 1, le ponemos coma, torre 2, le ponemos coma, damos un espacio, torre 1, le damos coma y le damos espacio, torre, para que no se vayan juntando, torre 3. Entonces ya tenemos aquí lo que va a ser el movimiento que vamos a estar dando para que no se junten. O sea, ya sabes que la torre, desde el primero, que es el más pequeño, segundo más grande y el tercero más grande. Entonces con este método ya vamos a tener todo lo que va a ser la solución, o como se dice en las instrucciones, para cuando tengamos una torre para mover. O sea, si lo corremos ahorita en este momento, nos va a decir que de mover de torre 1 a, dice, a torre 3. Entonces aquí vamos a ponerle un espacio aquí para que no se junte todo esto de aquí, no se junte. Entonces vamos a poner torre a torre, le damos un espacio, torre a torre, está bien. Con eso es suficiente. Vamos a ver cómo nos está quedando. Y dice aquí, dice mover de torre 1 a torre 3. Ese es el primero, lo que vamos a hacer. Después mover de torre 1 a torre 2, va a ser el segundo. Mover de torre 3 a torre 2, va a ser el tercer movimiento. De mover de 1 al tercero, y mover de torre 2 a torre 1, y mover de torre 2 a torre 3, y mover de torre 1 a torre. Vamos a que se ponga aquí esto menos aquí para que diga torre 1. Entonces vamos a cerrar esto de aquí y vamos a decirle aquí que se junten las palabras para que no nos equivoquemos. Entonces dice mover de torre 1 a torre 3. Vamos a cerrar esto también aquí para que quede torre 1 a torre 3. Entonces vamos a cerrar aquí, vamos a ponerle aquí que no nos esté dando, para que podamos ver bien cuáles son las torre 1 y torre 2. Dice mover de torre 1 a torre 3 y mover de torre 1 a torre 2, y luego después de mover de torre 3 cuando tienes 3 discos nomás.
a torre 2, mover de torre 1 a torre 3, mover de torre 2 a torre 1 y mover de torre 2 a torre 3 y mover de torre 1 a torre 3. Eso es lo que va a hacer las instrucciones cuando tienes tres discos. Ya si quieres ponerle más y a veces te dan 6, 5 o 6, entonces aquí nomás vas a cambiarle. Por ejemplo, si son 4 discos, lo demás no vas a cambiarlo, solamente vas a cambiar aquí cuántos discos te están dando y le presionas, lo corres y aquí te va a estar dando todos los movimientos de cada uno que vayas teniendo. Dice mover de torre 1 a torre 2, mover de torre 1 a torre 3, mover de torre 2 a torre 3, mover de torre 1 a torre 2, mover de torre 3 a torre 1. Estas son las instrucciones que te van dando. Y ya vas viendo cuál vas a mover, dependiendo cuántos discos tengas. Aquí yo dije que eran 4, pero a veces tienen hasta 6. Tienen hasta 6, entonces ahí ya vas a ir, eso es un instructivo para que, si ves aquí, ya aquí te van a decir todo lo que vas a poner. Primero vas moviendo de torre 1 a torre 2, y luego de torre 1 a torre 3, torre 2 a torre 3, torre 1 a torre 2. Aquí te van a dar todos los movimientos que vas a tener, torre 3 a torre 1, de torre 3 a torre 2, así. Ese se va a ser el movimiento que vas a tener, todos los movimientos que vas a hacer, cada uno de los movimientos para que completar de lo que es terminar con lo que es torre 3. Si ves aquí el último ya dice torre 3, mover casi todos a torre 1, torre 3, de 3 a 1 y de 1 a 3. Y al final ya te pone lo que es el último movimiento, que es de torre 2 a torre 3. Pero eso ya depende de cuántos discos tengas. Estos son los discos. Estos son los parámetros del disco. Y el código es todo eso es el mismo. Todo es el mismo código, nomás lo único que vas a ir cambiando aquí si son 6 discos o son 3 discos, 4 discos, 5 discos, 6 discos, y lo van moviendo a cada uno. Lo voy a poner en 3 para que se vea más cortito, porque son 3 discos. Mover de torre 1 a torre 3, mover de torre 1 a torre 2, mover de torre 3 a torre 2 y torre 1 a torre 3, mover de torre. Aquí le puse torre, mover de torre 1. Aquí le vamos a ponerle una D para que se ponga mejor. Mover de, así, para que se vaya acomodando. Ese es diseño solamente, el código es facilito. Así, mover de torre 1 a torre 3, mover de torre 1 a torre 2, mover de torre 3 a torre 2, así. Cada vez que le vas poniendo más movimientos, se van poniendo más movimientos, pero el código es el mismo. La recursividad de este método te va a dar todo lo que es la solución para mover la torre Hanoi. Y eso va a ser todo. Desde aquí arriba no tenemos nada. Es lo mismo de aquí nomás. Y eso va a ser todo.